Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 16. Carta a los Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la manera siguiente. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Gracias, Señor, por tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento, habla a nuestras vidas y corazones, renuévanos, transfórmanos, cámbianos tú, Señor, como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. En esta hora traigo un estudio bíblico temático en torno a la importancia de estar llenos, de deleitarnos y meditar en la palabra de Dios. Llénate, deleítate y medita en la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo en el que ciertamente hay una tendencia en la que fácilmente la gente puede caer en la depresión. Y estamos mirando gente por doquier, deprimidos, una por el tiempo del invierno y otra por la situación de esta pandemia en la que tanta gente está encerrada en sus casas, en sus hogares, y hay otros que en medio de esta situación han perdido inclusive la casa y el hogar y entonces no tienen ni siquiera dónde descansar. Además de vivir en una pandemia, no tienen un techo, no tienen un lugar saludable, sano, donde habitar. Estaba leyendo en un diario en este día el caso de una familia donde el padre es músico y básicamente como los músicos no están tocando en estos días, no están amenizando fiestas, pues se vieron en una situación que perdieron la casa donde vivían y se fueron a habitar en un parque, pero cuando llueve, ¿dónde van a amanecer? Y eso se ha convertido en un dilema. La buena noticia es que al publicarse eso en ese diario, automáticamente mucha gente se movió a ayudar a esta familia. Lo cierto es que mucha gente está cayendo en el dilema de la depresión, de la congoja, de estar en una situación de pavor, de temor, no saben qué hacer. Pero en este día te tengo buenas noticias. Con lo que queremos hablar en esta hora, queremos básicamente ofrecer, presentar una alternativa práctica, una forma práctica de cómo enfrentar la depresión, cómo calentarse, encenderse en el Señor de tal manera que la depresión no tenga asomo a tu vida y te pueda sobreponer aún a pesar de las pérdidas que puedas estar experimentando en medio de este tiempo de pandemia. En esta carta a los Colosenses, en este versículo del capítulo 3, versículo 16, encontramos un mandato del Espíritu Santo. Allí nos está diciendo, entre otras cosas, a través del apóstol Pablo, que la palabra de Cristo habite, more, escúcheme bien, en abundancia en nosotros. Que la palabra de Cristo habite y more en abundancia, escúcheme bien, que la palabra de Cristo esté, habite, more en nuestras vidas, pero no solamente que more o que habite, sino que sea en abundancia. En otras palabras, nos está ordenando el Espíritu Santo que tu vida y mi vida debe estar saturada de la palabra de Dios. Nuestras vidas deben estar llenas de la palabra de Dios. Y este es el inicio para entender cómo tener una mente donde fluya la palabra de Dios, cómo cultivar una vida donde la palabra de Dios fluya permanentemente. Cuando nos llenamos de la palabra de Cristo, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, en nuestras vidas, damos paso a que sucedan cosas extraordinarias de las que la palabra de Dios nos habla. Por ejemplo, yo quiero que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, está diciendo algo que es necesario que se
verifique en nuestras vidas, pero para que eso suceda, tiene que haber una conexión directa con lo que está diciendo Colosenses 3:16. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se conformen a este siglo o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primer lugar, nos está llamando a no conformarnos a este mundo, a los patrones, a los paradigmas mundanos. Que no caigamos nosotros en la forma de pensar de la gente que no le teme a Dios, de la gente que no le sirve a Dios. Esa gente tiene patrones de pensamiento, paradigmas de pensamiento que llevan a la condenación, que llevan a la perdición o que pueden llevar fácilmente a la depresión cuando no se dan ciertas cosas en sus vidas. Pues bien, el Espíritu Santo está diciendo: bueno, no se conformen a este mundo, a este siglo, sino debe suceder algo contrario. Sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando ocurre la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, podemos dar paso a la renovación de nuestro ser. Y eso solamente va a suceder cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, cuando la palabra de Cristo more en abundancia, habite en abundancia en nuestro ser. Si la palabra de Cristo es escasa en nuestras vidas, nuestras mentalidades no van a ser transformadas, nuestras mentalidades no van a ser cambiadas. Y alguien dijo: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo aquí en Romanos 12:2. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar, pero para que cambie nuestra manera de pensar, tiene que habitar la palabra de Cristo en abundancia en la vida de los creyentes. Alguien le dé el aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Lamentablemente, contrario a eso, lamentablemente, muy lamentablemente, en la vida de muchos creyentes, lo que habita en abundancia es todos los disparates que encuentran en Facebook, en Instagram, en las redes sociales. Lo que dijo doña Pepa, lo que dijo Furutaco, lo que dice fulano, muchos dichos de filósofo, de que se quede religioso, pero nada de la palabra de Cristo. Y lo que va a hacer que tú te levantes de entre los muertos, lo que te va a sacar de una depresión sin tener que usar las drogas y barbitúricos acostumbrados tradicionalmente, lo que te va a levantar y te va a impartir vida, ¿tú sabes qué es? La palabra de Cristo, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Quiero que veas lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, escuche bien, son ¿qué? Son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús, la palabra que el Dios del cielo nos ha hablado, la palabra que Él nos ha dejado en su palabra escrita, óigame bien, tienen la capacidad de impartir vida, son espíritu y son vida. Tú te puedes llenar, tú puedes leer toda la literatura que tú quieras de otra cosa. Y hay literatura realmente importante, interesante y literatura que bendice. Pero la única literatura que te va a impartir vida es la palabra de Cristo, es la palabra del Señor, la que te va a levantar de entre los muertos, la que te va a renovar, la que te va a impartir vida. Ya el Señor nos lo ha dicho. Cuando usted va al Salmo 119, versículo 25, Salmo 119, versículo 25, va a encontrar esta oración del salmista. En el Salmo 119, versículo 25, mira lo que está diciendo: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si en algún momento has sentido que tu vida está en el piso, que tu alma está
polvo. Esta es una oración desesperada del salmista. Le está diciendo a Dios, óyeme, mi alma está abatida. En otras palabras, mi alma está prácticamente deprimida hasta el polvo, hasta el piso. Estoy down, como dicen modernamente. Estoy arrastrándome. Y la única manera de levantarme de esta parálisis, de esta caída, de este desánimo profundo, es por medio de tu palabra. Vivifícame por medio de tu palabra. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien se lo da en serio al Señor ese aplauso? Oh, aleluya. Es la palabra de Dios la que imparte vida. No son los chismes de la farándula, no son los chismes de fulano, de mengano. No es la última declaración que aparece en Twitter, en Facebook, en Instagram o las redes sociales en general. Por el contrario, la mayoría de las veces eso lo que te da es un down. Amaneces temprano y lo que hace es que te conecta con lo que está pasando en el mundo, lo cual no es malo. Yo también me informo, trato de estar informado. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando tú vives conectado con todo lo que está pasando y te conectas con CNN y allí vienen, está pasando tal cosa y cuando viene a ver, se te van los ánimos al piso. Y es ahí que surge una oración como esta. En ese mismo Salmo 119, pero el versículo 154, mire lo que dice. El verso 154 de este Salmo 119, mire lo que dice. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame. ¿Con qué? Con tu palabra. ¿Con qué te va a vivificar el Señor? Y la palabra vivifícame quiere decir vuélveme la vida. Dame ánimo, impárteme vida, Señor, porque estoy como un muerto. Señor, vivifícame con tu palabra. Vivifícame de acuerdo a tu palabra. Hay alguien aquí que se atreve a decírselo al Señor. Vivifícame con tu palabra. Dame vida. No permita que esta atmósfera, que esta circunstancia del COVID-19 me arrastre y me lleve a la depresión. Santo es el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Padre amado. Vivifícanos conforme a tu palabra, pero para que eso suceda, mis amados hermanos, hay que estar conectados con la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en todo nuestro ser. La palabra de Cristo tiene que abundar en tu vida. La palabra de Cristo tiene que fluir en tu vida. La palabra de Cristo tiene que estar como un manantial fluyendo permanentemente. Es vital esto. Si no lo haces, si no le prestas atención, puedes terminar arrastrado. Y una de las cosas que estamos mirando es que como producto de la depresión en este tiempo, las malas noticias, el mal ambiente, el confinamiento por donde quiera, que a cada rato en cada ciudad y cada país del mundo vuelve un confinamiento por 2 semanas, por 3, 4, 6 semanas, 6 meses. Usted sabe lo que es una gente encerrada, que no puede salir, no puede moverse con libertad, en 4 paredes permanentemente. Y muchas veces, aún no teniendo monetariamente para sobrevivir. Eso es una locura. ¿Qué hacer en ese momento, hermanos míos? Lo que está diciendo esta palabra. Número 1, defiende mi causa, Señor. Yo no sé qué hacer. Yo conozco gente que tiene negocio, hermanos míos, y en vez de poder ir a abrir su negocito en tiempo, por ejemplo, los tiempos de Navidad, los tiempos de Thanksgiving, que son tiempos para decir, oye, las ventas se van a incrementar, cerrar el negocio, no pueden vender nada y se le está acumulando una renta que tienen que pagar, el local del negocio, una serie de cosas, empleomanía. Hay gente que está terminando suicidándose, hermanos míos. Pero aquellos que aman al Señor tienen la respuesta en la palabra de Dios. Pueden venir ante la presencia del Señor y decirle, vivifícame por tu palabra, con tu palabra, levántame, devuélveme la vida, devuélveme los ánimos, Señor. Oh, levántame en esta hora. Oh, Señor, levántame, vivifícame. ¿Habrá alguien que se lo dice al Señor de verdad en esta hora? ¿Habrá alguien que le dice, vivifícame por tu palabra?
Vivifícame, Señor, con tu palabra bendita. Hermanos míos, hay que volver a la palabra de Dios. Y este año, parte de lo que quiero y tengo como objetivo esta noche es motivarte a que haya un nuevo approach, una nueva forma de acercarnos a la palabra del Señor. Con ahínco, con certeza, con seguridad, con prontitud, con diligencia. Esto no se puede postergar. A veces hacemos y deshacemos en el día y decimos, bueno, más adelante yo leo la palabra, y al final no se lee ni siquiera la palabra de Dios. Y por eso tanta anemia espiritual, por eso tanto decaimiento, por eso tanta gente que usted lo ve, no tienen ánimo. ¿Cómo van a tener ánimo si lo que te da vida lo estás postergando? Lo estás dejando para algún día, para cuando llueva para arriba. Y el diablo frotándose las manos diciendo, así es, tú estás demasiado ocupado, tú estás demasiado ocupada, tú no tienes tiempo para eso de la palabra. Es el diablo que se está riendo en tu propia cara. Una de las cosas que sucede cuando tú y yo tomamos la palabra en serio, número uno, quieres que tu fe se active, que tu fe se dispare, porque hay gente que quiere tener una fe tremendísima en esta hora, pero si tú estás alejado de la palabra, eso no va a suceder. La Biblia dice en Romanos 10:17, Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. En otras palabras, la fe se activa, la fe crece, la fe se pone en práctica, la fe se pone en pie cuando escuchas la palabra de Dios, cuando hacemos caso de lo que Dios dice en su palabra, cuando nos metemos, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser. Alguien quiere tener una fe activada, alguien quiere activar su fe, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a la palabra de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. De igual manera, mis hermanos, dice en Efesios 6:17, hablando de las armas de nuestra milicia, habla de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo? Como la espada del Espíritu. ¿Sabe? Se menciona que Dios nos ha dado armas que son poderosas en Él. Las armas de Dios son poderosas. ¿Alguien lo cree? Las armas que Dios nos ha dado, las armas con las que Él nos ha equipado, son armas poderosas en Él. Pero de todas esas armas, el arma ofensiva por excelencia es la palabra de Dios. Las otras armas son armas defensivas, la mayoría. Pero el arma ofensiva, el arma de ataque por naturaleza, es la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesucristo estaba en aquel ayuno en el desierto al comenzar su ministerio? El diablo vino y lo bombardeó por donde quiera. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y le estaba citando el diablo la palabra al Señor. Si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Él no se puso a contestarle y a establecer un diálogo con él, un diálogo amistoso. Le dijo, escrito está, diablo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es la que te va a vivificar, es la que te va a levantar, es la que te va a dar vida, es la que te va a mantener de pie, es la que te va a ayudar a vencer en tiempos de tentación, en tiempos difíciles. Escúchame bien. Hay momentos que para poder estar de pie y salir a camino necesitas apropiarte de la palabra de Dios como promesa, pero necesitas apropiarte de ella como la roca sólida que te ayudará a mantenerte de pie, como el salvavidas que en medio del mar te ayuda a permanecer flotando.
agarrarte de la palabra de Dios. Y Jesucristo le contestó al diablo una y otra vez la palabra de Dios hasta que el diablo lo dejó y se fue. No aguantó más. Déjame decirte, muchas veces el diablo va a venir y te va a atacar, te va a poner dudas en la mente, en el corazón. ¿Y qué si tú fueras siervo de Dios? Porque Dios permite que te pase esto. Mira, tú tantos años que tienes sirviéndole a Dios y mira cómo estás, no tienes nada y te está pasando esto y aquello y lo otro. ¡Ah! ¡Qué Dios ni qué Dios! Y el diablo comienza a bombardearte con pensamientos. En ese momento, si tú te apropias de esos pensamientos que están llegando a tu mente y comienzas a reaccionar conforme a esos pensamientos, caíste en la trampa del diablo. Pero si en vez de eso comienza a decir, mira, diablo mentiroso, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, el Señor está conmigo cual poderoso gigante. Escrito está, el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando comienzas a soltar la palabra de Dios, a bombardear con la palabra de Dios, ¿sabe lo que van a hacer los demonios? Patitas, ¿para qué las tengo? Van a salir corriendo. Van a salir corriendo. Aleluya. Porque alguien se plantó en la roca con la palabra de Dios y está utilizando la palabra de Dios con autoridad y poder. Necesitamos esto. Ahora quiero que veas 3 ejercicios que son vitales, que tú y yo necesitamos practicar. ¿Estamos acá, mis amados? Con la palabra de Dios. Quiero que vayamos al Salmo 1, los versículos 2 y 3. Salmo 1, versículos 2 y 3. Allí vamos a encontrar 3 ejercicios que tú y yo necesitamos practicar con la palabra de Dios. Salmo 1, versos 2 y 3. El verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová o en la palabra de Dios está su delicia. Número 1, este es el primer ejercicio. En la palabra de Dios está su delicia, su deleite. Le decía a los hermanos del culto de las 5 de la tarde que yo le pedía disculpa y quiero pedirle disculpa a ustedes, hermanos. Yo vengo de un hogar muy con muchas carencias, muchas necesidades. Un hogar donde no siempre tuvimos las cosas en abundancia como la mayoría de ustedes. Ustedes vienen de familias de abolengo, de grandes apellidos, de gente de mucha plata, de mucho billete. Yo no vengo de ese tipo de hogar, yo vengo de un hogar de muy abajo, donde a la hora de comernos un pollito guisado que hacía la vieja mía, sabía tan sabroso que para qué utilizar cuchara o comedor o tenedor o cuchillo, para que lo agarraba con las manos y me iba comiendo mi muslito de pollo y terminaba chupándome los dedos. Ay, qué cosa más sabrosa. Yo sé que ustedes no saben lo que es eso, pero lamentablemente yo vengo de allá y yo les pido disculpas, pero una de las cosas que yo hacía cuando era niño era que me chupaba los dedos de ese pollito tan sabroso. Y eso para mí se relaciona con lo que dice la palabra del Señor, que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando te comes una comida sabrosa, que terminabas chupándote los dedos, qué sabrosura, qué ricura. Claro, yo sé que ustedes no saben eso, hermano. Ustedes en hogares así de mucha plata, de mucho billete, de donde ustedes vienen todos, pues no saben lo que es eso. Perdónenme que les hable de esto, hermano. Quizás es algo que ustedes no conocen, pero por si acaso, ¿alguno de ustedes sabe lo que yo le estoy hablando? Levánteme la mano si alguno de ustedes ha hecho eso. Oh, pero todos ustedes saben lo que es eso. Yo creía que yo era el único. Ahora, yo quiero que nos hagamos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te deleitaste en la palabra de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste, que te diste banquete leyendo, estudiando la palabra de Dios, que magnificaste a Dios por lo que estabas descubriendo, por el tesoro que estaba penetrando en tu alma al leer esa palabra de Dios, que sentías que el Espíritu Santo estaba brotando por medio de esa palabra y te estaba impartiendo vida, y tú terminaste diciendo: gloria a Dios, aleluya, qué rica es la palabra de Dios? Hermanos míos, hace falta esto en nuestras vidas. Y esto tiene que ser intencional. Tenemos que planear momentos intencionales diariamente en los que nos demos banquete en la palabra de Dios. Me atrevo a asegurarte esto, escúchame bien, que aquel que se deleita en la palabra del Señor difícilmente caiga en una depresión permanente. Difícilmente caiga víctima de una depresión, sea en este tiempo difícil o en cualquier otro tiempo de la vida. Puede pasar por momentos de tristeza profunda, lo puede experimentar temporalmente, pero no permanentemente. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces hace falta que usted y yo aprendamos a deleitarnos, a banquetear con la palabra de Dios. Que podamos decir que es rica esta palabra, que es sabrosa esta palabra. Que vivamos esa experiencia. Pero luego hay otro ejercicio que aparece allí mismo en el versículo 2 de este Salmo primero, de este Salmo 1, dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, dice, y en ella medita, óigame bien, de día y de noche. Medita es ese otro ejercicio, segundo ejercicio. Meditar en ella de día y de noche. Aquí no está hablando de la meditación del yoga, la meditación trascendental que te pones, que cruza las piernas y te pones como un gurú y comienza a decir como si fuera un camión. No se trata de eso. No. Aquí cuando habla de meditar es tomar la palabra de Dios y hablarle a tu alma conforme a lo que está diciendo la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. El salmista habla en el Salmo 103 y dice: bendice alma mía a Jehová. Y comienza a hablarle a su alma. Y comienza a citarle a su alma cosas que Dios hace. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Alma mía, Él es el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En otras palabras, el salmista está interactuando con la palabra, está penetrando, pero está aplicando esa palabra a su alma. La está aplicando, Él la está tomando como un bálsamo a su propia alma. Otro ejemplo, el Salmo 23, por ejemplo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando tú comienzas a reflexionar esa palabra, y te quedas allí tranquilo en tu asiento o a veces en tu cama y cierras tus ojos y comienzas con los ojos cerrados a meditar lo que dice esta palabra y a decirte esta palabra a ti mismo, a tu alma, estás entrando en la meditación de la palabra de Dios y eso trae un efecto poderosísimo en tu ser. Eso multiplica la paz en ti. Esa paz se transfiere, hermano, a las neuronas, a los nervios, a los músculos, a los tuétanos de los huesos. Esa paz, hermano, penetra hasta los nervios, penetra a todo nuestro ser por completo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dáselo más fuerte si es para el Señor. Aleluya. Necesitamos meditar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Volver a recordar lo que Dios ha hecho. Es una forma de meditar. Oh, recuerdo en este día, Señor, aquel momento en que me libraste de esa situación. Oh, Padre mío, qué grande lo has hecho. Alma mía, qué grande ha sido Dios.
Oh, qué bueno ha sido Dios contigo, alma mía. Y comienzas a hablarle a tu alma la palabra de Dios, a recordar y aplicar en tu alma lo que dice la palabra de Dios. Un tercer ejercicio con respecto a la palabra, y de alguna manera está contenido acá, es tomar la palabra, y ahora no es hablarle a tu alma, pero es hablarle a Dios acerca de lo que Él dice en su palabra, aplicándolo a tu vida. Por ejemplo, vamos a suponer que la Biblia dice, vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Allí dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con súplica y acción de gracia. Bueno, orar la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 estoy hablando. Pues una forma de orar la palabra del Señor es comenzar a decirle, primero le puedes decir a tu alma en la meditación, alma mía, tú no tienes que estar ansiosa porque Dios ha dicho que no estés ansioso bajo ninguna circunstancia. Así que no voy a estar ansioso. Pero orar la palabra de Dios ahí es decir, Padre amado, te doy gracias porque tu palabra me dice que no esté ansioso. Así que yo obedezco en este día tu palabra porque yo sé que mi vida está en tus manos, porque yo sé que tú tienes el control de todas las circunstancias, porque tu palabra me dice que eche sobre ti toda ansiedad, toda preocupación, porque tú tienes cuidado de mi vida. Gracias te doy, Señor, porque tú tienes cuidado de mi vida, tú tienes cuidado de mi alma, y ahora te presento esta situación, este dilema que me ha robado el sueño, que me ha estado robando, Señor, la tranquilidad. Lo pongo en tus manos y te ruego y te suplico, Señor, que tú, oh Dios, te glorifiques y que tú transformes esta circunstancia inquietante, lo transformes, Señor, en algo para provecho de mi vida, de mi familia y de mi entorno, de tal manera que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mis pensamientos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Estás usando la palabra de Dios para orar. Número uno, una de las ventajas que tiene eso es que no vas a estar aventurando. ¿Y por qué voy a orar? Ya se me acabó la botella, como decimos de donde yo vengo. Ya se me acabó el librito, el libreto de cómo orar. No, la palabra de Dios te da idea. Bueno, ora por esto, ora por aquello. Si la Biblia habla de los hijos, ay Señor, tu palabra dice que herencia tuya son los hijos. Te doy gracias, Señor, porque mis hijos son una herencia maravillosa que tú me has dado. Te doy gracias porque tú los levantas, porque tú cuidas de ellos. Te doy gracias, Padre mío, porque aunque esté pasando lo que está pasando con ellos, tú, oh Dios, tienes cuidado de ellos y tú los salvas y tú los traes a tus pies y tú los cambias y tú los transformas. No solamente a mis hijos, sino también los nietos, los bisnietos y todos los que habrán de venir serán salvos por tu palabra. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Entonces, resumo parte de lo que he dicho porque entonces te voy a plantear una estrategia de cómo llenarte de la palabra de Dios este año, de manera más eficaz, más eficiente. Hemos hablado en este día, nuestro punto de partida ha sido Colosenses 3:16, de que la palabra de Cristo more, habite en abundancia en nosotros. Necesitamos llenarnos, deleitarnos y meditar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la palabra que imparte vida. La palabra de Cristo, la palabra de Dios es la que te va a impartir vida en medio del proceso difícil. Cuando estés allí en el malestar, cuando estés en el polvo, la palabra de Dios te va a vivificar. A diferencia de otros libros y de otras literaturas, esas literaturas no vivifican, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios imparte vida. La palabra de Dios te vuelve la vida. La palabra te saca del polvo y te levanta y te dice, levántate, come y anda, porque el largo camino te resta. Oh, gloria al nombre de Jesús. Decíamos también que la palabra de Dios activa la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Decíamos que la palabra de Dios es esa arma ofensiva, es la espada del Espíritu
que va a atacar al diablo y a los demonios en momentos en que necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y planteé 3 ejercicios que podemos hacer a diario que van a bendecir enormemente nuestras vidas. Primer ejercicio, deleitarnos en Dios y en su palabra. Segundo ejercicio, meditar la palabra de Dios. Tercer ejercicio, orar la palabra de Dios. Y a propósito de deleitarnos en Jehová, quiero que vayas al Salmo 37, versículo 6, y mira lo que está diciendo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos deleitamos en el Señor? Salmo 37, versículo 6. Mira lo que, versículo 4, perdón. Salmo 37, 4, mira lo que está diciendo. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? Y Él, ¿qué? Concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor? Él hace que se abran las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y Él conceda, Él conteste nuestras peticiones, conceda las peticiones que le hemos pedido desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Alguien lo está entendiendo en esta hora? Alguien puede decir, me voy a deleitar más en el Señor, me voy a deleitar en su palabra, me voy a deleitar en la oración buscándolo, porque cuando eso sucede, Dios contesta las peticiones de mi corazón. Alguien le dé el aplauso al Señor ahí donde está. Aleluya. Ahora te presento un sencillo plan estratégico de cómo llenarte de la palabra de Dios en este nuevo año. Un plan es leer el Nuevo Testamento en 3 meses. Posible, viable, factible. Y consiste leer de manera sistemática. ¿Qué quiere decir? No es leer, hay gente que lee la Biblia, esta es la manera en que lee la Biblia. Padre, háblame en este día, donde me salga tu palabra, ahí leo. Y leen, y sucede que ese día le sale y Judas fue y se ahorcó. Dice, el Señor reprenda al diablo, pero tú me vas a hablar, tú me vas a hablar. Y habla en la Biblia de nuevo y dice, y ve y haz tú lo mismo. El Señor reprenda al diablo. Pero tú me vas a hablar, y vuelve y abre la Biblia donde me salga. Y sale entonces, ¿y qué estás esperando para obedecer? Es una broma, pero lo que trato de decir, déjese, hermano, de esa simpleza, de esa situación. Necesitamos leer la palabra y estudiar la palabra de Dios de manera consistente. ¿Qué quiere decir eso? Comience, por ejemplo, con Mateo. Y léase a Mateo completamente. Comenzó, termínelo. Le propongo que leyéndose 4 capítulos de la Biblia diariamente, usted se va a leer en 3 meses todo el Nuevo Testamento. ¿Qué implica eso? Que en un mes se va a leer los 4 evangelios. Mateo tiene 28 capítulos. Si usted se lee 4 capítulos por 7 días, ¿cuántos son 4 por 7? Los matemáticos, ¿cuánto es eso? 28. ¿Y cuántos capítulos tiene Mateo? 28. ¿Lo entendió? En una semana te leíste a Mateo. Alguien dice, yupi, lo logré. ¿Qué pasó? Yo sé que algunos no han cenado, pero no exageren, por favor. Alguien dice, lo voy a lograr en Cristo Jesús. Amén. Ahora está mejor. Marcos tiene 16 capítulos, hermanos. Si usted se lee 4 capítulos diario, en 4 días usted se leyó a Marcos. ¿Qué pasa? Usted se lee a Lucas. Lucas tiene 24 capítulos. Si se lee 4 capítulos por día, en 6 días usted se leyó a Lucas. En otras palabras, de 2 semanas le están sobrando 3 y 1, le están sobrando 4 días. Óigame bien, con Lucas y Marcos le están sobrando 4 días en esas 2 semanas, que puede decir, bueno, pues no voy a leer 4, voy a leer 3 por día. Y eso le compensa. Pero Juan tiene 21 capítulos. Si se lee 3 capítulos por día, ¿sabe qué? 3 por 7, ¿cuántos son? 21.
en una semanita se leyó a Juan. En un mes se habrá leído a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan, y le va a sobrar 4 días. Si va al ritmo de 3, 4 capítulos por día. ¿Va entendiendo? En un mes, escúcheme bien, habrá leído los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Alguien le dé el aplauso al Señor creyéndolo? Aleluya. Te propongo en otro mes leerte a Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas en otro mes. Por ejemplo, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, de manera que leyendo 4 capítulos durante 7 días, ¿cuántos son 4 por 7? 28. En una semana lo leíste. Romanos tiene 16 capítulos. Si te lees 4 capítulos por día, 4 por 4, ¿cuántos son? 16. En otras palabras, esa semana te van a restar 3 días para cogerlo suave. Si quiere, vuelve y relee lo que no entendiste o repone los días en los que te atrasaste. Primera de Corintios tiene 16 capítulos, hermanos. En otras palabras, son 4 días, leyéndote 4 capítulos por día. Segunda de Corintios tiene 13 capítulos. Si te lees 4 capítulos durante 3 días, leerás 12 y hay un día que te vas a leer algo más y en 3 días lo puedes leer, pero vamos a darte 4 para que no te quejes. ¿Alguien me está oyendo? Y Gálatas tiene 6 capítulos. 6 capítulos usted lo lee en un día y medio o en un solo día. ¿Lo va entendiendo? En ese mes, en 3 semanas y algo, usted habrá leído esos libros y le va a sobrar algunos días para reponer aquello en lo que se haya atrasado. Ya van 2 meses y ha leído la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces le propongo, hermanos míos, a que en una semana se lea Filipenses, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Todo eso en una semana. La primera semana del tercer mes. La segunda semana se lee Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Hebreo, Santiago y Primera de Pedro. La segunda semana del tercer mes. Y la tercera semana de el tercer mes se lee Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y le queda una semana libre para recuperar si se quedó atrasado en algo. Escúcheme bien, en 3 meses se lee tranquilamente todo el Nuevo Testamento de manera sistemática. Ahora, le voy a dar algunos elementos más que le van a ayudar muchísimo. Número 1, tenga un marcador, un highlighter. ¿Lo entendió? Un marcador. Usted va a cualquier tienda de esas o librería y le da una ofrendita de $5 y le van a dar 4, 5, 7, hasta los 7 colores del arco iris para rayar la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes son tan finos, hermano, que dicen mi Biblia. Yo no puedo rayar la Biblia. Pues yo le voy a decir, las Biblias mías están más rayadas que una cebra, hermano mío. Tienen más rayas que un tigre porque yo las rayo, porque cada vez que encuentro algo en lo que Dios me está hablando, cada vez que encuentro algo en lo que Dios me dice algo, yo marco, y te voy a decir una ventaja, a veces no recuerdo el texto exacto, pero recuerdo el libro en el que marqué y entonces lo que voy es al libro y como yo sé lo que marco, digo, aquí está la parte en la que Dios me habló. Así que mis hermanos, yo respeto a todos ustedes que son muy finitos, que son gente muy educada, pero permítanme decirle, hermano, es bueno marcar la Biblia, tener la Biblia más marcada que una cebra, con más rayas que una cebra. ¿Me está entendiendo? Porque eso te va a bendecir. Por ejemplo, le sugiero que utilice el color rojo para marcar las cosas que usted se da cuenta que son advertencias sumamente serias, advertencia de juicio, advertencia de mucho cuidado que Dios le está dando o palabras de corrección que Dios le está hablando, márquelo en rojo, subráyelo con rojo. En color naranja las cosas que son advertencia de Dios, que hay que prestarle atención, hay que prestarle cuidado, pero no son tan graves como las que marcan rojo.
En color amarillo, las que son cosas en las que Dios le está llamando la atención. Puede ser algo de esperanza, puede ser algo de bendición, pero es algo que está fuera de lo común y usted lo subraya en amarillo. Pero las cosas que te comunican promesas de esperanza, de fe, de bendición de Dios, lo marco en verde. Y ahí están mis 4 colores favoritos para subrayar, para marcar la palabra del Señor. Y un elemento más que le añado es apréndase, medite y aprenda de memoria un texto bíblico nuevo cada semana. Hay gente que dice, no, cada día me voy a aprender uno nuevo. Yo sé que ustedes son tremendas personas que pueden hacerlo, que son gente muy disciplinada, pero yo, hermano, quiero admitirle que yo no soy tan disciplinado como ustedes. Entonces yo trato de aprenderme uno por semana. Porque después que se pasa de los 15, decía un hermano que ya está en la presencia del Señor, a veces se sienten y se tienen algunas limitaciones. ¿Usted me entendió? Pero agarrando uno, el mismo, repitiéndolo todos los días de la semana, me lo aprendo al final de la semana. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Le das el aplauso al Señor ahí donde estás? Y así te invito para que luego tomes el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo puedes leer leyéndote entre 3 y 4 capítulos diarios, entre 4 a 6 meses. En otras palabras, toda la Biblia la puedes leer leyendo disciplinadamente 3 a 4 capítulos diarios. La puedes leer, escúchame bien, entre 7 a 9 meses. Les recomiendo, como el Antiguo Testamento es un poco más extenso y a veces históricamente un poquito más complicado, leerse un libro del Nuevo Testamento. Después que lea todo el Nuevo Testamento, se lee entonces un libro del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Uno del Antiguo y entonces comience otro del Nuevo Testamento. Otro del Antiguo y otro del Nuevo Testamento para que vaya estableciendo balance. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Póngase de pie allí donde está y vamos a dar gloria a nuestro Dios. Esta noche les he hablado, número 1, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas. Llénate, deleítate y medite en la palabra de Dios. Número 2, establecimos que la palabra de Cristo imparte vida. Porque la palabra que Cristo nos ha hablado es vida, imparte vida. La palabra del Señor vivifica, la palabra del Señor levanta del polvo, la palabra de Dios imparte vida a nuestro espíritu, se lleva la depresión, se lleva la tristeza profunda, te levanta, te impacta, te llena de vida y de fe. Número 3, la palabra de Dios activa la fe, porque la fe viene por el oír. Y cuando oyes, lees, meditas la palabra de Dios, tu fe se activa y comienza a trabajar. La palabra de Dios también es la espada del Espíritu. Y terminé planteándoles una estrategia, un triple ejercicio de deleitarnos, meditar y orar la palabra de Dios. Y la estrategia final es la de leer, por ejemplo, el Nuevo Testamento en 3 meses o en menos de 3 meses, leyendo de 3 a 4 capítulos diarios de la palabra del Señor de manera sistemática, organizada. Le dije que añadiera a eso tener un marcador en colores y tener a la mano también la forma de usted aprenderse un texto bíblico nuevo cada semana. Quiero que cierres tus ojos allí. Yo creo que algo que podemos hacer en esta hora muy constructivo es venir delante del Señor y admitir, reconocer que no siempre hemos sido diligentes, que hemos sido muchas veces negligentes con respecto al estudio, la lectura de la palabra de Dios. Y por eso tanta calamidad y tanta miseria espiritual, y por eso nos asombra cuando alguien dice un disparate por ahí, lo creemos tan fácilmente porque no conocemos ni a Dios ni a su palabra. Pero cuando estás encima de la palabra y lees y estudias su palabra, no te van a engañar
así, no vas a caer en la trampa, vas a estar vivo, vas a estar activo, vas a estar firme y siempre vas a tener palabra de consuelo, palabra de fe para otros, pero vas a tener la palabra que sirve para evangelizar, para hablarle a otro o para reprender el pecado y la maldad.